sabéis, después de muchos años el PC vuelve a tener un local en propiedad del que ya no nos vamos aquí, en el barrio de Alborchí. Y bueno, a eso me referiré más tarde. Agradecer, por supuesto, a la camarada Agus, que nos acompaña, ex secretaria general del Partido Comunista de Asturias, miembro del Comité Central, camarada, amiga, y que la verdad es que es un orgullo que pueda estar aquí acompañándonos en la inauguración de esta sede, y precisamente para hablar de esto. Y por supuesto a Roser y compañía, también que nos acompañan, y a Leida, a Roser y a Leida, que nos acompañan esta tarde. También, Roser no necesita presentación, camarada, miembro también del Comité Central, de la dirección del PCPB, exdiputada, la mejor diputada que ha tenido del PCPB y el Partido Comunista en muchos años, y que por supuesto también es un honor que pueda estar aquí en la inauguración de esta sede, y también para hablar de esta cuestión que vamos a plantear en forma de mesa redonda. No vamos a dar un speech muy largo. La idea es que pongamos una serie de cuestiones encima de la mesa y luego pues que cualquiera que quiera aportar algo, pues que lo haga y seguimos debatiendo. Ya no hay más actos después lo que tenemos es cena, mojitos y hasta que el cuerpo aguante, es decir, que nos podemos explayar hasta que nos cansemos, ¿no? Pero yo creo que este debate que se ha planteado en esta jornada de la reconstrucción del Partido Comunista de España, creo que es un debate, no solo es un debate necesario, sino que es un debate al que mucha gente le teme. Por alguna razón hay quien no quiere que se debata de esta cuestión, pero sin embargo, año tras año, congreso tras congreso, lustro tras lustro, hablamos mucho de la reconstrucción del PC, y quizá no sé si hemos profundizado lo suficiente, o a lo mejor sí, luego hablaremos al respecto, de qué es eso de la reconstrucción del PC. Pero lo que sin duda sí que es la reconstrucción del PC, o para lo que está sirviendo ese concepto, la reconstrucción del PC, nos está sirviendo como faro, nos está sirviendo como guía a mucha gente, a muchos camaradas de toda España, de todos los territorios del PC, precisamente para encontrarnos o para reencontrarnos y debatir entre todos sobre qué partido necesitamos, ¿no? Y qué partido necesitamos reconstruir. Actos como este esperamos que se reproduzcan, no solo en el País Valenciano, y para eso vamos a hacer todo lo posible, sino que nos gustaría que este tipo de actos, donde pongamos encima de la mesa que entendemos por eso que da tanto miedo, que es la reconstrucción del Partido Comunista de España, que empecemos a ponerle en negro sobre blanco incluso qué es eso, ¿no? Desde luego vamos a publicar el vídeo de este acto, de este debate. Y la idea, como digo, es poner encima de la mesa una serie de elementos que nos permitan hablar de la reconstrucción del PC, de qué es la reconstrucción del PC, de qué entendemos por eso, ¿no? Porque al final yo creo que todos lo que buscamos es recuperar un partido que un día fue un partido grande, un partido influyente, un partido bien organizado, un partido muy organizado en todos los aspectos de la vida, desde la cultura, desde los centros de trabajo, los sectores productivos, el ejército, las fuerzas armadas, absolutamente los medios de comunicación, y creo que al final podremos profundizar en muchas cosas, ¿no? Pero todos queremos tener o recuperar un partido grande, un partido bien organizado, un partido independiente políticamente, organizativamente, incluso económicamente y financieramente, que sea capaz de tomar decisiones autónomamente sin ser rehén absolutamente de nadie. Y creo que, repito, profundizaremos mucho más, ¿no? Pero en esencia yo creo que queremos reconstruir ese partido, un partido en el que todos sus militantes y todas sus militantes sean los que incidan directamente en la sociedad, precisamente para ganar batallas políticas, para ganar batallas ideológicas, y donde podamos con nuestra política encontrar y organizar a todos esos comunistas que ya existen allá afuera, que no nos los vamos a inventar, por mucho más, por mucho que es verdad que a todo el mundo necesitamos formación, pero hay mucha gente que se siente comunista, que se siente identificada con una cultura política, que se siente identificada con unas ideas y que no está organizada en el Partido Comunista de España, ni en ningún partido comunista, ni en ninguna organización. Nuestra tarea es precisamente ver cómo nos organizamos como partido para
identificar a todos esos compañeros y camaradas y precisamente que se reincorporen, los incorporen a este partido. Y eso es un trabajo muy duro, que cuesta muchos años. Llevamos muchos años, con Agus creo que la conocí casi hace 20 años, y hace 20 ahora 19, y llevamos hablando de lo mismo desde hace mucho tiempo. A Roser la conozco de unos poquitos menos, pero también ese faro es el que nos ha unido, el que nos trae aquí, pero el que nos une a todos y a todas vosotras. Yo luego aportaré algunas cosas, pero bueno, de momento agradeceros de nuevo la presencia en este acto, agradecer de nuevo a Roser y a Agus que nos acompañen. Al final del acto, lo digo para que os quedéis todos hasta el final, vamos a proyectar un vídeo sorpresa, ¿vale? Entonces no os vayáis cuando acabe el acto, y sin más le voy a dar la palabra a mi querida Rosa. Muchas gracias, Javi. Bueno, para mí también es un placer estar aquí, no solo porque ya es un hito el hecho de que podamos celebrar que tenemos por fin una sede en Paterna, por fin, que ya nos tocaba después de muchísimo tiempo, sino también... Oye, pequeño conflicto. Sino porque también el hecho de que podamos estar teniendo este debate lo considero un grandísimo avance, que parece que es algo que nos ha sido negado de una manera reiterada. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, con la compañía de Javi, que ya lo conocéis, que es una de mis personas preferidas, pero es que además añadimos a Agustina, que también lo podría enumerar como tal, que desde luego ha sido uno de mis grandes descubrimientos dentro del Partido Comunista de España. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos, ojalá vengas más. Esa es la realidad. El tema que nos trae hoy aquí no es precisamente sencillo y como ha dicho Javi, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Yo diría que desde que nos presentamos aquí en País Valenciano en 2013 ya estábamos hablando de la reconstrucción del partido. Y me vais a permitir que yo lo haga desde un aspecto que igual es bueno, también por la responsabilidad que me corresponde, pero también es del que más se está hablando y, sin embargo, el que más problemática ha suscitado, tal vez porque es el más mediático. Y es que voy a hablar del ámbito institucional. Voy a hablar de las instituciones. Me parece necesario, la situación actual, me parece necesario en el contexto que está el Partido Comunista de España, que hablemos de la presencia de los comunistas en las instituciones. Y me parece fundamental tratar este tema. Y por favor, que nadie vaya con la idea a priori de que voy a negar cualquier participación en los gobiernos. Esto no es cierto. De hecho, quien me conoce me ha podido ver cómo defendía algunos gobiernos municipales. Incluso ha confrontado conmigo en algunos gobiernos municipales con algunas de las cuestiones que allí se reflejaban. Pero sí que me permitiréis una pequeña reflexión previa. En estos momentos la izquierda se encuentra profundamente huérfana en muchos aspectos. No existe ni siquiera una figura real de liderazgo. No tenemos una persona que nos esté hablando en nuestro mismo idioma. No tenemos alguien que hable más de la clase trabajadora o de los problemas que le interesan a los trabajadores que de conceptos un poco abstractos, por no decir que totalmente, y que directamente esté hablando de cuestiones más territoriales, algo que los comunistas nunca hemos defendido como se está planteando ahora. Y sí que quisiera hablar o dar algunas pinceladas de cosas que tampoco son tan bonitas, como mínimo se venden tan bien, que es la política woke. Esta política populista que no viene más que del liberalismo, donde se están defendiendo cuestiones individuales por encima de las de clase, donde hemos dejado de hablar en muchas ocasiones de las cosas que realmente importan, para empezar a hablar de sensaciones, identidades y más asimilados. Como sabéis, no he estado tampoco exenta de esa polémica y me he posicionado incluso en el Congreso de los Diputados. Y no quisiera centrarlo en una única ley porque no sería justo. Creo que debemos ir más allá. E insisto, todo esto siempre sabiendo que está abierto a cualquier debate y que debemos debatirlo, que es algo que sistemáticamente nos han prohibido. Así que invito también a que tengamos cada uno de estos debates. Pero cuando hablamos de la presencia de los comunistas y las comunistas en las instituciones, tiene que ir más allá de liberaciones, tiene que ir más allá de cualquier tipo de recurso o tiene que ir más allá de pequeñas cuotas de poder. Tiene que ser en todo caso con hojas de ruta muy marcadas.
Y debemos tener claro que bajo ningún concepto debe suponer una renuncia a todo aquello que hemos venido predicando. Esto es muy difícil de hacerlo cuando estamos en gobiernos en minoría. No digo que sea imposible, ni siquiera digo que compense, pero es muy difícil hacerlo en minoría. Pero nosotras ya hemos estado integradas en muchos casos en movimientos sociales, que estoy segura de que luego Agustina, por ejemplo, nos podrá aportar muchísimo más al respecto. Pero es que lo estamos en el sindicato. Es que somos gran parte del sindicato. Es que lo podemos ver en cada uno de los territorios. Lo podemos ver en el mío, soy saguntina, que os voy a decir. Entonces, allí sé que conocemos toda esa parte, especialmente la industrial. Lo podemos ver en las asociaciones de vecinos, donde hemos estado y estaremos siempre. Pero es que también lo vemos en los ayuntamientos en los que hemos participado. Pero ahí hay una gran diferencia, y es la situación del municipalismo. ¿Cómo nos hemos movido en el municipalismo? Porque ya formábamos de facto parte de él. Y porque eso no suponía la renuncia a estar participando en los distintos frentes. O como mínimo ponernos delante de cada una de esas situaciones en conflicto para poder defender cuál era nuestra postura que se estaba defendiendo desde el Partido Comunista. Seguro que nos hemos equivocado estando en los gobiernos, seguro que sí. Y seguro que en muchas ocasiones deberíamos haber tenido una reflexión más profunda. Pero todo esto ha sido sí y siempre con el debate previo en cada uno de los núcleos. Y ese es nuestro gran valor. Un valor que, bueno, esta política, diré, plebiscitaria a la que nos han acostumbrado, que ahora tendremos distintas asambleas, y cada vez que digo esto recuerdo a la camarada Rafa Pla, porque él insistía mucho en que sencillamente acudir a votar o hacer este tipo de votos, en su mayoría telemáticos, no suponían más que esa democracia plebiscitaria que siempre habíamos rechazado los comunistas. Y en ese sentido es en lo que se convirtió toda la política populista de Podemos, que ahora mismo, por una parte, parece que sean los grandes revolucionarios y por otra parte, que estén de camino al estercolero de la historia. Y esa es una situación en la que parecen intentar vendernos algunos logros como nosotros no vamos de camino al estercolero de la historia. Bien, no iremos porque llevamos demasiado tiempo en cada uno de los municipios, en cada una de las asociaciones, en el sindicato y en cada sitio. Por eso no lo iremos, por la fuerza municipalista. Pero aún así, y como decía Javi, que lo ha planteado muy bien, recuperar esa esencia de lo que queríamos, de lo que siempre hemos defendido cuando hablamos de la reconstrucción del partido. Y ahí hacer un pequeño apunte de otro camarada que por ahora no tiene carnet, pero espero que pronto lo tenga, que me acuerdo que decía, bueno, podemos consolarnos que los comunistas vamos perdiendo a nivel nacional, pero vamos ganando en el internacional. Entonces, un poquito también trasladar ese mensaje de que no todo esto está perdido y que sí que tenemos opciones. Y en ese sentido sí que debo decir que no comparto que la realidad que se está viviendo en estos momentos dentro de nuestra participación en el gobierno central, en el gobierno de España, y sabéis que yo he vivido en primera persona esta participación durante la legislatura pasada, no opino que realmente sea acorde con estos principios comunistas que hemos venido defendiendo. No opino que lo hayamos podido debatir suficientemente, pero sobre todo no opino que debamos celebrar como logros o triunfos incorporar en presupuestos generales del Estado determinadas ayudas sociales o de emergencia, porque es así en esencia. Además, quienes habéis trabajado en los ayuntamientos o sabéis cómo funcionan los ayuntamientos, es así, es lo que también en cierto modo llaman el escudo social. Es aumentar partidas que son ayudas sociales o de emergencia. Celebrar esto como un logro ya es un problema. Pero es que además, si va acompañado de casi el único logro, junto con un aumento presupuestario en cuestiones de defensa que desborda todas las expectativas de la OTAN, pues ahí ya tenemos grandes problemas. Y que nadie lo olvide, que aquí no fue sencillamente la incorporación, en este caso, que se pudiera votar en determinado momento, ya no solo los presupuestos, que los votamos y los votamos a favor. La incorporación de Suecia y Finlandia en la OTAN. Ahí no, y eso que hubo debate de si el Partido Comunista se abstenía o no. No, el Partido Comunista no puede permitir estas cosas. Pero, sin embargo, sí que se abstuvo la gran parte del Partido Comunista y ahí también hubo otro gran conflicto que parece que pasó completamente inadvertido con integrar a Macedonia del Norte en la OTAN. Pero de esto no se habla.
Y sin embargo, ocurrió. Bien, este tipo de cuestiones no deberían pasar. Es que no deberíamos ni siquiera dudarlo. Yo no digo que en algunos casos sea necesario aumentar el presupuesto de defensa, que lo es. Porque ahora mismo los soldados están cobrando salarios de miseria. Y puede que no sea la mejor de las publicidades o lo que todo el mundo aquí esté dispuesto a oír, pero la realidad es que tenemos que dignificar en muchos casos las condiciones de nuestros trabajadores en defensa. Y ahí sí que merece una subida presupuestaria, pero no que encima se atrevan a llamarlo cooperación internacional, a quien se le dedica el 0,30, no llega, de los presupuestos generales del Estado, a proyectos de modernización armamentística que entran dentro también de la calificación de cooperación internacional y se le dedican en miles de millones, cantidades que no se acercan ni de lejos otras partidas. Pues eso es con lo que nos encontramos con tibiezas, nos encontramos con renuncias por un ministerio, posiblemente por muchos liberados. Yo no digo que no sean necesarios, por supuesto que lo son. Yo no renunciaría a muchas liberaciones. ¿Para qué? ¿No tenemos derecho? Por supuesto que sí, las liberaciones también, nos lo enseñó también el sindicato cuando no lo sabíamos. Por supuesto que sí, pero aquí tenemos que tener claro a quién liberamos y para qué, y que se haga el trabajo del partido en defensa de las tesis del partido. Todo esto va a ser necesario. Y estamos en un escenario que nada de esto está claro. Me remito a lo que decía al principio y ya prácticamente para acabar, disculpadme si me he extendido un poco. Basta ya de una política que se basará más en el populismo, en el individualismo y en lo que mediáticamente se está vendiendo. Basta ya de una participación en el gobierno únicamente por recursos o por esa visibilidad. Necesitamos ir más allá. Si realmente se apoya y se aprueba esas entradas en el gobierno, deben estar muy condicionadas y, por supuesto, ser revisables como mínimo una vez al año. Yo diría que la aprobación de cada uno de los presupuestos, que es ya como mínimo el sitio para valorar si se está cumpliendo o no esa hoja de ruta. En muchos territorios lo tenemos claro, lo sabemos. Asturias gobierna en muchísimos sitios. En este caso está gobernando hasta el Principado, con su participación en el Principado. La realidad es que nosotros lo hemos hecho en País Valenciano en muchísimos municipios, con un grandísimo éxito. El caso de Buñol es uno de ellos, cuando estábamos allí. Pero es que podríamos hablar de otros, no digo que sea siempre así. Y con todo esto, repitiendo también que recordemos el mensaje que le está interesando a la clase trabajadora. No es el individualismo, es hablar de topar las hipotecas y alquileres, es hablar de la nacionalización de la banca, es hablar de poder comprar todo lo que necesitas en un mes con algo mínimo de 50 euros. Es hablar de unas condiciones reales para la clase trabajadora, salariales y de trabajo, pero también es hablar de familia y conciliación, que es absolutamente fundamental, y no hacerlo como un segundo lugar. También es hablar de la situación en la que estamos las mujeres, que nos siguen matando de una manera exagerada sin que se mediatice absolutamente nada. Lamentablemente ahora mismo se está protegiendo más a otros colectivos minoritarios en muchos casos que a las mujeres. Necesitamos hablar de nuestros residentes y necesitamos hablar de todos los trabajadores que realmente están compartiendo toda esta problemática. Y necesitamos hacerlo sin ningún tipo de complejo, porque ya está bien de los complejos, ya está bien de decir que es complicado ser comunista y ya está bien de no sacar pecho de lo que tantos y tantas antes lo han hecho, porque tenemos grandísimos referentes y les debemos seguir luchando por todo eso. Así que no me extiendo más. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Roser. Luego seguimos y ahora tiene la palabra la camarada Agustina. Bueno, lo primero me voy a disculpar porque estoy medio sorda de un oído, así que me oigo a mí misma como muy alto, no sé si me oís. Si no me oís, me dais el micro, o si grito mucho, no estoy loca, simplemente no. Agradecer al primer presentador que me ha parecido encantador, a Javi, por supuesto, y a todo el núcleo Paterna por la invitación a esta sede que está hermosísima, que dan ganas de militar y de hacer cosas y de arreglar colectivos. Esto es una maravilla, vamos. Tienes que venir a Asturias a pintar una sede nueva, y a Roser, por supuesto, que además es una gran amiga, y Javi también. Cuando me planteó Javi hablar sobre la reconstrucción del partido, pensé yo, ¿qué puedo aportar?
¿no? Porque es un tema que da para mucho y las mujeres tenemos siempre cierta tendencia a pensar que no tenemos nada interesante ni nuevo que contar. Es una cuestión que nos tenemos que trabajar, pero la realidad es así. Y pensé, ¿cuándo fue la primera vez que yo sentí que estaba en un partido que debía ser reconstruido, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a pensar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Porque al final la línea histórica de las cosas es lo que te hace llegar al sitio correcto, mirando atrás de manera correcta. Yo soy argentina, mi madre es asturiana, llego en pleno corralito huyendo del hambre con un niño pequeño, muy joven, a Asturias, precaria, migrante, bueno, con toda la problemática que conlleva. Mi madre había estado militando en Argentina, primero en Montoneros y luego en el Partido Comunista, y digo, yo me tengo que organizar aquí donde esté, porque bueno, ahí fui madre muy joven y las distancias me habían impedido, digamos, militar de manera activa, ¿no? Siempre había estado en el sindicato de estudiantes, no el de aquí, no el que existe aquí, sino en los sindicatos estudiantiles, en los institutos, pero bueno, digo, yo me voy a dar de alta al partido, que es lo que corresponde. Pues yo llego a la sede de Gijón, en ese momento yo vivía en Gijón, digo, me quiero dar de alta a la juventud. Tenía yo 22 años, ahí en el 2000, por ahí. Y me recibe una UJC, que en ese momento era la UJC, digo, vale, yo quiero darme alta en el partido, y me dicen, no, mejor date alta en Izquierda Unida. Yo ya dije, oye, qué raro, esto me suena mucho porque mi madre en Argentina había salido del partido precisamente por cosas similares, ¿no? La típica cuestión institucional buenísima y todo. En ese momento era el partido de Izquierda Unida de Gaspar Llamazares en Asturias, ¿no? Todos sabemos muy bien las dificultades y el proyecto político, por cierto, lo quiero decir, no muy alejado del existente ahora mismo, ¿no? Que son muy similares, se parecen, tienen similitudes bastante importantes. De hecho, el propio compañero Gaspar, que ahora está en una candidatura de Izquierda Unida, ha dicho que le encantaría incorporarse al proyecto, ¿no? Que nos debería dar que pensar. Tenía aquel partido en el congelador, ¿no? Era un partido de pines que nos poníamos y sacábamos cuando había que hacer nostalgia y a traer a aquellos camaradas que habían vivido mejores épocas del partido a votar y a... Pero en otros momentos se decían frases, ¿no? Noemí Martín, que es la secretaria del partido, como de que hay que soltar el lastre comunista, ¿no? Que éramos un lastre por un lado, la nostalgia por otro, ¿no? Y una especie de folclore y poco más. En ese momento de ese partido de nostálgicos, pues conozco a una serie de personas en una juventud comunista paralela, que era la JK, que aquí también tenéis bastante experiencia de este tema, y a el colectivo El Núcleo de Oviedo, que era un núcleo, digamos, potente, que tenía mucho empuje contra estas políticas gasparistas, etc. Claro, yo cuando voy al primer acto y veo a aquella gente ser crítica con aquellos temas de la Constitución Europea, bueno, dije yo, está en mi gente, donde poco me fui a coger el primero que encontré, que era un camarada de la JK en aquel momento, y dije, oye, ¿vosotros quiénes sois? Porque no se parecen nada a estos que me han recibido. Pues empezamos a reunirnos, como todos sabéis, ¿no? Cuando eres, digamos, cuando piensas diferente en los partidos poco democráticos, digamos, tienes que estás un poco como en la clandestinidad, porque, bueno, criticar y cuestionar es una cuestión que se lleva al terreno personal y político de lo más duro. Y bueno, tuvimos la suerte de tener gente que conocía muy bien el partido y que planteó en un congreso que habían votado muertos. Vamos a ver, así eran como dicen las cosas ahí. Repetimos el congreso y la mayoría que había en ese momento no se presentó y ganamos. Nos encontramos
con el partido, que era nuestro de repente en Asturias, pero había un fosforito así, había hecho unos tachones y cientos de camaradas ya no estábamos en Izquierda Unida. Entonces nuestro proceso en Asturias fue al revés. Pudimos dedicarnos a reconstruir partido sin estar en las instituciones, porque no nos dejaban ni siquiera participar. Hay unos vídeos muy simpáticos de tomas de sedes y tal por ahí, que seguramente el camarada Javi os enseñará en algún momento, porque al día siguiente de nosotros ganar el congreso del partido, pues nos encontramos con un guarda de seguridad a la puerta de Plaza América, que era la sede que compartíamos con Izquierda Unida, y yo estaba, tal como tú, a punto de explotar, ¿vale? Así, con una barriga enorme. Y un guarda de seguridad en la puerta que nos dijo: esto es de Izquierda Unida, no podéis pasar. En ese momento llamamos al partido, que tenía los poderes, vinieron, se encontraron con gente muy berraca gritando, yo metí barriga para adelante, entramos, ocupamos y montamos ahí, bueno, un Cristo que al final ahora lo ves con los años y dices, me da un poco hasta de vergüenza ajena, pero bueno, era lo que había que hacer y lo hicimos. Ese partido que no existía, que nosotros en Asturias reconstruimos cuando empezamos a trabajar en el ámbito federal, al principio también nos encontrábamos muy solos, porque claro, Izquierda Unida seguía teniendo mucho peso. Nosotros no éramos nadie dentro de Izquierda Unida, no teníamos cargos institucionales, no teníamos protocolos, no teníamos financiación, no teníamos nada. Teníamos las siglas del partido, unos ordenadores vacíos y un montón de camaradas con ganas de trabajar para el partido. Total, que dijimos, bueno, si nos dejan presentarnos por Izquierda Unida, pues nos presentamos de otra manera. La primera confluencia real que hicimos desde la izquierda aquí se llamó el Frente de la Izquierda en Asturias, que íbamos con todo. Dios, si mal no recuerdo, había hasta organistas. Por haber, había de todo. Con el beneplácito de nuestro PC, de la dirección central, en aquel momento, diciendo que sí. Hasta que un buen día, de repente, a las 8 de la mañana, con toda la campaña en marcha y todos nuestros ahorrillos puestos ahí, nos dicen que no podíamos presentarnos. ¿Qué dijimos los asturianos? Pues nos vamos a presentar igual, claro, como buenos asturianos. Dijimos, para adelante. Total que en la primera fase de mi militancia estuve expulsada de Izquierda Unida y del partido. Porque nos expulsaron a cientos de camaradas del partido, tuvimos que recurrir en la justicia burguesa, como algunos dicen, cuando les conviene y cuando no, y ganamos y nos tuvieron que volver a incorporar. De ahí venimos, Asturias viene de ahí, viene de un partido que se dio el gusto y el lujo de pasar muchos años pudiendo trabajar solo para reconstruir el partido y sin tener que pegarse, digamos, con la cuestión de Izquierda Unida. Pero entendíamos que había que entrar en Izquierda Unida y trabajamos muchísimo para normalizar esa entrada de Izquierda Unida. Y ahora mismo, como bien decía Roser, somos un partido organizado de Izquierda Unida, formamos parte de un gobierno con el PSOE, que creo que debe ser el único que queda por las comunidades autónomas, con más o menos tino, pero bueno, ahí estamos haciendo lo que podemos, tenemos a camaradas del partido ahí, cosa que en épocas anteriores hubiera sido imposible. Porque no nos dejaban entrar, ahí conocimos a gente como Javi, como Rogelio, camaradas de Valencia, de Extremadura, que siempre fueron muy solidarios con nuestra causa y que entendían perfectamente lo que estábamos pasando. Y empezamos a ver algunos de distintos territorios que coincidíamos en las críticas, ¿no? Estamos en un momento, porque para mí la fase actual es una fase que empieza en un congreso en dos partes, un poco cuando la aparición de Podemos, ¿no? Cuando surge todo esto de estas luces de neón para mosquitos, que muchas camaradas salieron para ahí corriendo pensando que aquello era la panacea. Efectivamente, yo en aquel momento estaba en los movimientos sociales y en el movimiento feminista trabajando, y yo recuerdo a Irene Montero decirme en una actividad de la paz: hay una cosa nueva, vamos a hacer círculos de vivienda,
hay que participar ahí, y recuerdo venir a gente a las asambleas, a los círculos de la paz, a decir, no, esto ya no, vámonos a los círculos de vivienda, ¿no? Como poco a poco se fue montando toda esa movilización del 15M, que con todas las críticas que podemos hacer, vamos a hacer un análisis del 15M, ¿no? Sí que realmente movilizó gente y trajo gente, y en el partido, por lo menos en Asturias, entró mucha gente. Aquí mi querida camarada Olga viene de esa oleada de gente, y empezamos a tener el debate sobre la convergencia y la confluencia, y a nuestro juicio, al juicio de Asturias, siempre con un complejo de inferioridad tremendo, ¿no? Como si tuviéramos que esconder algo, o como si nuestra capacidad de lucha histórica fuera un lastre, y aquí no banderas, aquí no escudos. Yo recuerdo esa época de no, sin banderas ni nada. Oye, donde no hay que llevar banderas no se llevan. Yo no llevo a una movilización morada feminista, igual las banderas rojas, pero complejos los justos. Bueno, pues de esos complejos, estos lodos, yo creo que estamos internamente, igual me voy a extender un poco, me paráis y me mandéis paso, estamos en un momento de un proceso de congreso en fases absolutamente anómalo, donde ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de presentar candidaturas alternativas, pero en ese momento quienes hablábamos de que había que reconstruir el partido éramos muy poquitos, ¿verdad? Éramos muy poquitos. Algunos se enfadaron mucho con nosotros. Mucha gente se enfadó porque no dábamos el paso de ser unos gloriosos perdedores, pero entendíamos que el proceso era más largo y que había que seguir trabajando, porque la reconstrucción del partido pasaba por sumar camaradas, sumar territorios, y que el partido sea una entidad en sí misma, y que todo lo otro sean las herramientas, ¿no?, para trasladar. Que el sindicato, la institución, el Frente Feminista, la PAO, donde estuviéramos, o la Asociación de Vecinos o el AMPA del cole, fueran el espacio donde el partido hacía propuestas. Así lo entendimos siempre. ¿Qué pasa? Que en este donde estamos se genera una especie de gobierno paralelo dentro del partido, en el cual ya la toma de decisiones es absolutamente inorgánica, porque, y lo puedo decir públicamente, porque hemos funcionado orgánicamente desde el minuto cero, planteando referéndum mal hechos, conferencias para debatir cosas donde no era una conferencia de debate, telemáticas, órganos en los que se pasa rodillo, no interesan nada, donde se hace enemigo a la discrepancia. Ya no teníamos solamente secretariados magnánimos que decidían todo, sino que había una mesa en un sitio del Congreso que decidía antes lo que el secretariado luego veía cómo decidía decidirnos a nosotros, y nosotros nos fumábamos y nos tragábamos todo esto. Muchos años de hartazgo, de cansancio, de agotamiento, y decir por aquí, ¿no? Y efectivamente, como bien decía Roser, se plantean situaciones de entradas al gobierno, no solamente con hojas de ruta, es que lo único que pedíamos a algunos eran líneas rojas, porque si tú no tienes una línea roja, todo vale. Por aquí no, y yo creo que hubo hitos muy importantes en los que no hubo capacidad desde la dirección de este partido de decir por aquí no, el partido se desmarca de esto, tampoco tienes ni por qué salirte del gobierno, pero es que yo voy a votar aparte, es que ya está, ¿verdad? Yo por ahí no paso, punto. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener la humildad de saber transmitir y decir a la gente que participamos de un gobierno porque intentamos conseguir, yo estuve en contra de entrar en el gobierno. Para mí lo ideal hubiera sido darle investidura y pasar a la oposición, pero entiendo también que haya gente que piense que desde dentro se funciona mejor. ¿Vale? Una vez que estás dentro tienes que tener la capacidad de decir, las limitaciones son estas, y los ERTE no son un gran logro, los ERTE son una tirita, ya está. Y no hemos conseguido derogar la ley laboral, no hemos conseguido derogar la ley mordaza, no hemos conseguido nada
embargo, estamos intentando trabajar para que la clase trabajadora, pero no hemos hecho eso, hemos vendido humo y la gente no es tonta. Nuestra clase no es tonta, no les vamos a decir a ellos que se está bien cuando van a hacer la compra y les cuesta 150 euros, porque la carencia de la vida la viven las familias. Yo he tenido alumnos que han pasado meses sin luz. ¿Cómo que no hay cortes de luz? Eso es mentira. ¿Cómo que no hay desahucios? Eso es mentira. Yo no vivo trabajo en una situación, en una parte bastante empobrecida de las cuencas mineras en Asturias, y yo lo veo todos los días. Niños que no comen, niños que no tienen para zapatos, niños que viven sin luz y unas infraestructuras que aún, no siendo gobiernos de derechas, no son capaces de paliar todo eso. Y en esa vorágine en la que estamos y en esa vorágine en la que la propia dirección de nuestro partido ha hecho, ha dado pasos y ha tirado piedras contra su propio tejado, se han sumado un montón de camaradas de otros sitios que han dicho, aquí pasa algo. Es que yo por ser mínimamente crítico un día, pues ahora ya, no sé, me miran raro, no me dan la palabra, ya no me llaman para no sé qué. Bueno, estas cosas que ya sabemos que han ocurrido en esta organización. Y luego participando en este juego de matrioska donde cada vez pintamos menos. Somos, los últimos en enterarnos muchas veces por prensa lo que decide la matrioska madre, que no le voy a poner nombre porque todos ya lo sabemos ahora, que en algún momento fue un matriosco padre y que puede ser lo que le dé la gana, pero nosotros somos la matriosquita más chiquitita ahí metida, que no tenemos capacidad alguna de hablar. Es cuando llega, nosotros queremos decir, la de arriba, es que no al lugar. ¿Hacia dónde vamos? ¿O hacia dónde deberíamos ir? Un poco ya lo decían los camaradas, ¿no? La fuerza de los territorios, la fuerza de la militancia. Porque al final, siempre todos, como estoy sorda, no me entero. ¿Yo no me ve? Menos mal que mi hija tiene a su padre, porque si no, no sé cómo haría. La fuerza de la militancia de los territorios, y al final, en todos los años de luchas sociales y de luchas obreras y sindicales, siempre ahí donde íbamos había gente del partido, y gente de Izquierda Unida honesta que quería trabajar un montón. La fuerza municipal, que en Asturias la estamos obteniendo ahora porque podemos participar de manera normalizada, pero que en otros sitios lleváis una trayectoria de municipalismo espectacular, que eso parece que no tiene ningún peso. Un centralismo democrático que se queda en centralismo. Tendremos que añadirle el democrático al centralismo, porque si no, ya nos han enseñado estos congresos anteriores que el papel lo aguanta todo. Podemos decir que nos salimos de la Unión Europea y no pasa nada. Podemos decir que somos feministas y como mujer secretaria general de este partido, he de decir que ahora, quitando a Eva y a mí, que fuimos las dos últimas, no hay ni una sola mujer en la Secretaría General, porque la conciliación no existe en ningún lado. No existe en la sociedad y en este partido tampoco. Y hay que decirlo y no pasa nada. No nos podemos hacer la foto con el fondo morado y decir que hay conciliación. Yo no puedo conciliar en las reuniones telemáticas. Tengo a mi hija colgada de una pierna. Es que es imposible. Hay que permitir que las camaradas puedan participar. Tiene que haber espacios de cuidados. Tiene que haber... el congreso, yo creo que el último congreso fue muy significativo. Había 30 tíos vestidos de negro de seguridad y una sola mujer arriba cuidando a los hijos de todas. Y yo puse una queja en la mesa y dije, pero vamos a ver, ¿cómo podemos ir demorados? Quita 5 de estos señores de negro y mándalos arriba a cuidar niños. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Parecía que había más miedo al debate y a que tuviéramos la pobre mujer ahí sola, que en un momento subí yo a llevar a la niña y dije, no, pobre, me da pena, no te la dejo. Ahí con la niña, no sé, lo que fuiste al congreso me habéis visto corriendo un bebé por ahí dando voces de loca, ¿no? Es que no existe la conciliación, ya te veremos el problema. No, es un mal, es cónico al final. Y para acabar
fomentar la movilización real. Dejémonos de imaginarnos movilizaciones donde no hay ni caminando ni caminantes. O sea, donde hay un problema, cómo podemos trabajar en ese ámbito, qué capacidad tenemos real de influencia y qué podemos hacer. Y las respuestas no pueden ser todas desde el ámbito institucional, porque es que la institución sin las gatas de la calle no existe. Y eso lo sabemos, porque siempre que hemos gobernado con el sol, en territorios municipales o donde sea, el rédito se lo ha llevado el PSOE y nosotros nos hemos llevado a las hostias. ¿Qué es lo que nos ha salvaguardado muchas veces? Tener la capacidad de movilizar, ser punta de lanza en el sindicato, ser punta de lanza en el movimiento feminista, en el movimiento por la lucha por una vivienda digna, en la solidaridad internacional, que es que, francamente, la vergüenza que da a veces tener que hablar con gente del ámbito de la solidaridad internacional es horroroso. Y por último, un poco de sentido común. Ya está. ¿Hacia dónde vamos a ir? Aquí la teoría, vuelvo a decir, teorizarlo todo. Vamos a ver si pensamos un poco el rápido que queremos, cómo introducimos a las mujeres, cómo en los ámbitos de dirección, sobre gente trabajadora, ahí que sepa de lo que hablamos, porque también es verdad que tenemos una dificultad real para que la clase trabajadora, la cajera del supermercado, esté en órganos de dirección y que también orienten a este partido hacia dónde debe ir. Si no, mal vamos. Y no voy a dar más la lata, me estoy diciendo un mogollón, lo siento. Nada, gracias a Roselia y a Agustina. Yo creo que han puesto encima de la mesa una serie de cuestiones, de deficiencias, de insuficiencias, de problemas que tenemos que afrontar en el futuro, tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno, para avanzar en eso de lo que estamos debatiendo hoy, que es la reconstrucción del partido. Porque decía al principio que no hemos debatido lo suficiente, no hemos profundizado lo suficiente, pero yo creo que sí que lo hemos estado haciendo. La reconstrucción del partido no es algo que mañana va a llegar a un congreso, se va a producir una nueva mayoría y se van a aprobar determinados documentos maravillosos y a partir de ese momento se va a reconstruir el partido. No, eso no va a ser. El Partido Comunista se está reconstruyendo. Ya se está reconstruyendo desde hace muchos años. Desde hace décadas, me atrevo a decir, al menos casi 20 años, se está trabajando en volver a recuperar lo que tardó muy poco tiempo en destruirse, porque en los años 70 se destruyó en muy poquito tiempo, en muy poquitos meses, en muy poquitos años, todo lo que se había construido durante 40 años. Y ahora reconstruir todo eso va a costar a lo mejor otros 40 años, a lo mejor otros 40 años. Y yo creo que esta sede, abrir esta sede, es muy simbólico por muchas cuestiones. La sede que se vendió de Paterna hace unos 30 años, que estaba justo en esta manzana, al girar, en aquel momento se vende la sede. ¿Por qué? Porque el PC ya estaba transmutando su alma en Izquierda Unida. Ya no necesitaba sedes, porque ya lo que importaba era Izquierda Unida, que se alquiló una sede en una primera planta de la Plaza del Pueblo, donde no podía subir todo el mundo, porque era una primera planta, incluso no podían subir algunos camaradas a esa sede. Y la sede del PC aquí se vendió. Y Paterna se quedó sin sede, con todo el efecto organizativo que eso tuvo sobre la propia agrupación entonces de Paterna, ¿no? El hecho de que 30 años después el PC de Paterna recupere aquella sede también es, y desde luego como algo que se ha planteado el propio PCPB, la propia dirección del PCPB desde hace ya casi 3 años, ¿no? O incluso más. Recuperar esta sede aquí en Paterna supone también decir que queremos recuperar ese alma que estuvimos perdiendo y que el propio Anguita en su día planteaba que el alma del PC transmutaba en Izquierda Unida. La sede que tenía el PC en su día, hasta hace poco tiempo, en Olimpo, en la calle Olimpo de Madrid, era propiedad del PC, pero en aquella época es cuando el PC le regala esa sede, se la regala a Izquierda Unida. Hoy esa sede ha desaparecido, ya no la tiene el PC, tampoco la tiene Izquierda Unida. Ya no tiene ni el PC ni Izquierda Unida sede en Madrid,
¿vale? Ahora creo que estaban haciendo algo, no lo sé. Pero el caso es que 30 años después están pasando cosas, ¿vale? No es algo que se haya decidido en un día, es un trabajo, es una voluntad. Y el núcleo de Paterna no es el más grande, no es el mejor organizado, no es el que más trabaja, pero sí que es el que ha decidido, o el que desde hace muchos años está diciendo: queremos recuperar ese alma que se nos robó. Y eso le está pasando no solo a Paterna, está pasando en muchos territorios de España, está pasando también en el País Valenciano. En el País Valenciano, bueno, aquí en Paterna Podemos ha cerrado la sede. Compromís posiblemente tenga que cerrar la sede. El PP va a dejar su sede porque no puede pagar. Y resulta que el PC de Paterna no tiene institución, no tiene a concejales en el ayuntamiento, no tiene prácticamente recursos, pero resulta que abre la mejor sede de Paterna. Y al mismo tiempo el PCPB está, mientras otros partidos están teniendo dificultades para mantener sus sedes, incluso Podemos cerrar todas las del País Valenciano, el PCPB está ahora mismo haciendo obras para abrir una sede de 400 metros cuadrados en el barrio de Benimaclet. Claro, hay gente que eso no lo entiende. Es más, a mí me lo preguntan, pero ¿de dónde sacáis el dinero? El oro de Moscú, ¿de dónde sacamos el dinero? Desde hace demasiados años nos han obligado a centrarnos en lo importante que es. Sin organización no hay nada. No hay nada. Podemos tener un buen resultado hoy, podemos tener concejales y a lo mejor tenemos dinero para abrir una sede. Cuando perdamos los concejales se cierra la sede, ¿vale? Nos puede ir bien o mal, incluso podemos hacer un trabajo espectacular como el que se hizo en un montón de pueblos de España y del País Valenciano, ya no en las últimas elecciones, sino en las penúltimas, incluso en las antepenúltimas, y perder mucha representación. Porque a nivel estatal estaban pasando cosas, la lógica, los discursos estaban vaciando de contenido lo que nosotros habíamos estado construyendo, sobre todo desde el inicio de la crisis, ¿no? De 2008-2009. Y a pesar de todo ese trabajo bien hecho y de que teníamos la organización, bueno, en marcha y movilizando y llenando nuestras sedes con actividad, a pesar de eso nos pegamos un batacazo electoral. Al final, esto va a pasar. O sea, va a haber vaivenes electorales, por eso nos tenemos que centrar, y desde hace muchos años yo creo que eso lo comprendimos. Yo me acuerdo que, creo que fue en el año 2006, cuando lo de la sede de Asturias, que sería 2007, una cosa así, 2007. Yo cuando conozco a Agus, yo creo que es en 2007, y yo es en aquella época, año 2006-2007, cuando yo estaba viviendo en Madrid, por temas de trabajo, yo militaba allí. Y yo empecé a comprender que la reconstrucción del partido pasaba por los territorios ya hace casi 20 años. Porque yo en 2006 montamos un periódico, La República, algunos posiblemente lo recordaréis, y yo me acuerdo que yo veía una carencia. Es más, yo ofrecía hacer el periódico de La República, ofrecía hacer un Mundo Obrero Digital a la dirección del PC en aquel momento. Entonces yo me reuní con ellos y me dijeron que no, que eso no tenía futuro y que nada de periódicos digitales, porque yo digo, bueno, aquí hay que difundir, ¿no? Y entonces monté La República. Cuando yo monté La República lo monté por aquello. Y yo era comunista y militaba en el partido, y yo veía la problemática que estaban teniendo algunos territorios, Asturias, Extremadura, y La República siempre se posicionaba a favor, en aquel caso de Asturias, cuando pasa lo de las sedes, y a mí me sorprendía que la dirección del PC no apoyase con el ímpetu suficiente lo que estaban haciendo sus territorios por querer existir y querer recuperar la propia organización. Y fue ahí donde nos empezamos a encontrar un montón de gente, y éramos muy poquitos los que hablamos de la reconstrucción del partido. En Asturias, en Extremadura, en Valencia, la JK, la JCPB... Hombre, se hablaba de la refundación, que yo le llamaba refundación. Claro, exacto. Y claro, en 2013 tenemos aquí el congreso del PCPB, que fue un congreso muy duro, muy complicado, un congreso de 51-49. O sea, es que fue 51-49. Éramos, lo que entonces presentamos la alternativa, éramos Satanás, poco menos que Satanás. Nos tenían más miedo que un dolor, ¿vale? Pero nosotros queríamos el bien del partido. Es más, yo la semana anterior de que ganáramos el congreso y de que se me eligiera secretario general, yo me fui a Madrid a hablar con Cayo Lara. Bueno, Cayo Lara era el que nos consiguió la reunión, y con Centella, porque nosotros no queríamos un partido dividido, un congreso donde nos destrozáramos. Simplemente queríamos que avanzara el partido y construir una dirección que fuera capaz de
construir una organización comunista que tuviera aspiraciones de existir. Ni siquiera entrábamos en aquel momento en cuestiones demasiado ideológicas, simplemente en la aspiración de existir. Y yo me reuní entonces con el anterior secretario general y le dije: José Luis, yo no quiero ser secretario general. Digo, pero la semana que viene os buscamos una persona en la que creamos todos, que haga un equipo, que reconstruya esta organización, que salgamos cosiendo desde el primer momento, o el Congreso lo vamos a ganar por 80 a 72 votos, ¿vale? Yo te lo digo, yo te aviso. Entonces en aquel momento me dijo: no, eso no me lo creo, no puede ser. Llegó el Congreso, 80 a 72. Ganamos el Congreso un 51-49 y fue muy complicado. Es que no me quiero olvidar de nadie, pero absolutamente todo. El trabajo es espectacular. Hacer que este partido, a pesar de todas las zancadillas que nos han puesto, de las amenazas, las intervenciones, absolutamente todo, siga avanzando y siga creciendo, porque el PC está perdiendo militancia, pero el PCPB está ganando militancia, porque no tenemos miedo en afrontar estos debates, publicarlos, decir en los comités centrales, en los comités nacionales lo que tengamos que decir, y cuando nos tenemos que arremangar y poner a hacer trabajo, hacerlo. Y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que, lo que al final estamos demostrando, que la fuerza está en los territorios, la fuerza está en los núcleos, la fuerza está en el trabajo. Y es así como la gente va a entrar a nuestras sedes y va a sentirse cómoda militando en una organización en la que no está centrada en quién va a ser el diputado o la diputada, pues va a estar apuñalando a ver quién va a ir deliberado o quién, sin negar que se necesitan y que la institución es necesaria, evidentemente. Pero aquí hace años que no nos peleamos por quién va a ser. Es más, nos peleamos por quién no va a ser. Porque cuando le planteas a alguien algo, no, yo no quiero. A veces la pelea es por no ser, no tener algún cargo, o no tener, o no ser diputada, o no ser concejal. Entonces yo creo que ese es el camino. Y evidentemente un partido comunista, el PC, cualquier partido comunista, llega a momentos en los que tiene que tomar decisiones. Incluso decisiones complicadas, de coyunturas históricas, sea la transición, ya sea de entrada o no en gobiernos. Y yo creo que nos podemos equivocar todos. Y el partido también se puede equivocar. Sus miembros son humanos, por tanto se pueden equivocar. Pero cuando han tomado decisiones, tienen que analizarlas. Y tienen que analizar el efecto que han tenido esas decisiones. Si una decisión, sea cual sea, en cualquier coyuntura, ya sea la entrada en un gobierno, ya sea la de una transición, ya sea de absolutamente cualquier momento crítico en el que el Partido Comunista tiene que tomar una decisión importante. Si esa decisión no tiene como consecuencia en el futuro, o sea, después de esa decisión, en los meses, años posteriores, en una mejora de esa propia organización, una mayor influencia, un aumento de la militancia, una mayor concienciación, un avance en las posiciones ideológicas, una mayor cohesión de la organización. Si no se consigue eso, la decisión es errónea. Es errónea, porque si al final, por el hecho de estar en un gobierno y conseguir un ministerio, conseguir X liberado, eso va a suponer perder a la mitad de la militancia y desilusionar a la otra mitad de la militancia, ¿de qué nos sirve? Porque igual en 20 años ya no tenemos ningún tipo de partido que pueda tomar decisiones. Por tanto, repito, se pueden tomar decisiones incluso equivocadas, pero hay que analizarlas. Yo en el último Comité Nacional estaba Carlos Paz, eso lo dije. Digo, entramos en un gobierno, yo tuve una posición, Agus, Roser, tuvimos una posición, ¿vale? Se decidió entrar en el gobierno. En esta legislatura no se ha debatido en ningún momento, pero al menos, ¿por qué no hemos hecho un debate de qué consecuencias ha tenido la entrada en el gobierno? Porque ha tenido, evidentemente, sus consecuencias. Por tanto, yo quiero poner eso encima de la mesa, que se deben tomar decisiones, a veces difíciles, pero una vez se toman, evidentemente, tenemos que analizar cuáles son sus consecuencias, ¿no? No me quiero extender mucho, pero, por ejemplo, esta mañana se mencionó el tema de la guerra a un partido comunista cuyo origen, el origen de los partidos comunistas, viene de la oposición a las políticas socialdemócratas, a la ampliación de los créditos de guerra, al imperialismo, a la guerra imperialista. Ese es el origen de los partidos comunistas. Si nosotros somos flojos, cómplices, no lo suficientemente claros
o no plantamos la bandera de hasta aquí. En cuestiones como enviar armas a Ucrania, a los nazis de Ucrania, como cuestiones como el Sáhara, como cuestiones como Gaza, es un torpedo en la línea de flotación de cualquier partido comunista. Porque podemos debatir sobre medidas sociales, si podía haber llegado más allá, más acá, de cómo se habría conseguido más, apretando desde fuera o apretando desde dentro. Eso es un debate legítimo. Pero ser cómplice de una agresión imperialista, ser cómplice del aumento del presupuesto militar o de enviar armas a los nazis para provocar una guerra en Europa, eso es un torpedo en la línea de flotación de un partido comunista. Por tanto, ese tipo de cuestiones pues también tenemos que debatirlas y que analizarlas. Yo creo que estamos en el centenario de la muerte de Lenin, y creo que eso fue lo que nos enseñó. El origen de los comunistas está ahí, de los partidos comunistas, la conferencia de Zimmerwald, la propia posición que tuvo Lenin en aquel momento. Pues yo creo que ese debate es necesario hoy también. No sé en qué forma, pero creo que lo tenemos que poner encima de la mesa, porque no vale decir yo me he opuesto o dentro del gobierno hemos dicho no sé qué, si la realidad es que estamos formando parte de un gobierno que está tomando determinadas decisiones. Que luego de cara a la prensa, a las redes, se tenga otra posición, solo faltaba eso. Pero el problema es que las decisiones que toman los gobiernos, la socialdemocracia, es lo que más necesita en este momento el imperialismo para continuar o mantener la propia hegemonía de Occidente, y eso lo sabemos. Entonces, eso también es otra cuestión que tenemos que analizar. Yo no me voy a extender más, pero sí quiero bueno, pues animaros a que este debate en vuestros núcleos, en vuestras comarcas, incluso si nos está viendo alguien, no ahora, pero cuando se cuelgue en otros territorios, pues que tengan ese debate con lealtad, con tranquilidad, que no tiene por qué dar miedo, que la reconstrucción del partido no es una cosa del futuro, es una cosa que está sucediendo, que lo estamos viendo. Y repito, no lo vamos a ver en un día, el resultado final no lo vamos a ver en un día, igual peinamos ya muchas más ganas o estamos jubilados algunos de los que veamos que tenemos un partido al que podemos decir que es un digno partido comunista. Eso no va a pasar en 2 años, en 3, en 4, pero que estamos en el camino, lo tengo clarísimo. Y la muestra es, bueno, pues esta sede, la muestra sobre todo es que los territorios, la fuerza del PC, los territorios, la gente que trabaja en el día a día, sin pensar en cuándo van a ser las elecciones, sino en el trabajo concreto, se están encontrando. Y con diferencias, porque hemos tenido y tendremos diferencias políticas, incluso ideológicas, que las podemos resolver con el debate, que es lo que pedimos, es lo único que pedimos: centralismo, democrático, debate, trabajar, y ahí resolvemos las diferencias. Pero lo bueno es que nos hemos encontrado y vamos a ser cada vez más, porque hay una necesidad histórica del Partido Comunista, y debates como estos, y sobre todo debates, el trabajo que es donde estamos concretando esa reconstrucción del Partido Comunista, es lo que nos va a hacer ver en un futuro pues ese partido que todos queremos. Y ahora los animo a intervenir, a que digáis lo que queráis, a que pongáis encima de la mesa las cuestiones, las críticas, lo que queráis sobre este debate, que repito, tenemos que profundizar mucho en él. Y ya me callo. Va, que ayer tuvimos un acto con las asociaciones de vecinos y eran las asociaciones de vecinos y acabamos más hablando de la reconstrucción del partido. ¡Animaros! Venga, dale. Tú mismo. Yo fui de los que creyó en el Frente Amplio en el 86, para aquel proyecto de convergencia social y política que discutimos hasta la saciedad los comunistas, y decidimos crear, pues creímos en el Frente Amplio, que era izquierda, una especie de Frente Amplio, y viendo en retrospectiva todo lo que ha ocurrido durante tantísimos años, digo, en aquel momento nos lo creímos de veras,
porque veníamos de una campaña anti-OTAN y los que teníamos yo tenía 33 años, ahora tengo 71. Y nos creímos a pies juntillas, como dicen en mi tierra, que íbamos a cambiar el mundo. Aquella campaña que los comunistas iniciamos, impulsamos, fue capaz de aglutinar a la mayor fuerza progresista de izquierdas, incluso gente que no era muy de izquierdas, pero era antimilitarista, se unió a nosotros y fuimos capaces de crear aquella ilusión, yo llamo ilusión, que creímos que éramos capaces de cambiar el mundo. En el 86 yo me creí, de veras, camaradas, que si nosotros lográbamos el objetivo de salir de la OTAN, sabíamos también, teníamos noticias de que nuestros camaradas de Italia, el PCI, estaba también esperando aquellos resultados para iniciar una campaña, con lo difícil que lo tenían ellos porque estaban metidos en la OTAN desde que se fundó la OTAN, pero también, y el PCI entonces era una fuerza de un 40 o un 45% en Italia, ¿no? Entonces nos lo creímos a pies juntillas y fuimos traicionados por los mismos con los que gobernamos hoy y volvieron de la noche a la mañana, cambiaron su actitud, pero aún así conseguimos un porcentaje muy amplio de votos. Estuvimos a punto de conseguir el sueño. Yo me sentía muy joven entonces y creí que podíamos cambiar el mundo. Aquel bloque militar, nosotros no pertenecer a él y dedicar a aquellos ingentes cantidades de dinero pues, para la mejora, como hemos pensado siempre todos los comunistas, que el dinero se utiliza para el bienestar de los trabajadores, de las clases populares, de la gente que lo necesita. Y perdimos. Pero pensamos en aquel momento que era posible seguir en esa inercia y posiblemente ahí no acertábamos. Una cosa era una campaña en la que aglutinábamos a gente que no pensaba igual que nosotros, pero que confluíamos en el tema de no a la OTAN, etcétera, 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 no a las bases militares, y ahí pues entregamos armas y bagajes, como se ha dicho en algunas voz, ¿no? Y dejamos de ser en aquel momento nosotros mismos, porque hasta ese momento nosotros habíamos sido representados por nosotros mismos, incluso a las instituciones. Nuestros camaradas eran concejales comunistas, eran diputados comunistas y nos presentábamos sin ningún tipo de complejo. En aquel momento no es que tuviéramos complejo, es que creímos es necesario dar ese paso. En estos momentos, después de tantísimos años, yo sinceramente creo que lo hicimos con toda la buena voluntad del mundo, nos abrimos las venas y metimos nuestra sangre en Izquierda Unida, pasó lo que pasó, que vino gente de todo tipo, unos incluso mejores que nosotros, pero la mayoría arribistas que se aprovecharon de nuestros recursos y de la inercia que habíamos tenido en los primeros años de la transición, buena o mala, pero lo habíamos tenido para aprovecharse de todo aquello y crearon lo que tú has dicho antes, pues, se aprovecharon de aquello que nosotros habíamos conseguido a base de trabajo, después de la clandestinidad, el partido que nos entregaron nuestros camaradas, que era un partido maravilloso, un partido que era capaz de lo que hizo, pero bueno, al final ocurrió lo que ocurrió. Entonces, en estos momentos yo quiero preguntaros una cosa. Yo en estos momentos me encuentro en la tesitura de yo en el primer gobierno voté no. El gobierno que hemos apoyado en el 19. Y ahora he dicho, bueno, pues como mal menor he votado que sí.
cambiarnos. Si no es así, no hace falta que nos voten, ¿no? O sea, no somos necesarios y nosotros tenemos que ser necesarios. Entonces, yo os pregunto, porque tenemos dos opciones. Nosotros como comunistas, como ha dicho Javi, que yo, y como habéis dicho vosotras, reforzarnos como partido ideológicamente, todos los que estamos en este partido sabemos lo que significa y lo que nos viene encima por militar en él, porque luchamos contra viento y marea y abrazo partido y nadando contra corriente siempre, pero o seguimos apoyando a unas instituciones en las que no creemos de la manera en la que las defienden a los que nosotros elegimos para que nos defiendan en esas instituciones, o elegimos en algún congreso extraordinario o cuando toque decidir presentarnos, que nosotros no hemos sido acomplejados nunca, los comunistas, volver otra vez con nuestra definición ideológica y diciendo somos el Partido Comunista de España, somos el Partido Comunista del País Valenciano, de Asturias, de Extremadura, y nos presentamos a las elecciones, porque nosotros sí que queremos cambiar de una puñetera vez la realidad. No sé si me vais a contestar, yo quisiera que me contestarais. Sí. Es una reflexión y pedir que me contestéis, que me digáis en qué tesitura estamos. Vale, yo voy a hablar por... Perdona un segundo antes de que me contestes. Yo aún vivido en Izquierda Unida, porque fui fundador de Izquierda Unida en Paterna en el 86 y me enorgullezco de aquello, pero no de la deriva y de los, porque luego Izquierda Unida, ahora tenemos otro frente amplio en el que Izquierda Unida pues apoya a este segundo frente amplio. Entonces, yo qué sé, yo creo que tengo las cosas claras, pero quiero que vosotros que sois dirigentes me expliquéis qué pasos tenemos que dar y si definitivamente nos quitamos toda ese complejo que no tenemos, nos preparamos para lanzarnos a una lucha también de las instituciones, porque hay otra manera de cambiarlas. Y no estamos dentro de ellas. Sí, hay otra, pero estamos en inferioridad. No tenemos algo. Aún no estamos preparados para esa parte. Yo creo que, bueno, no me cabe duda de que el Frente Amplio y la Unidad Popular, como se llamó en su momento, la convergencia con lo que realmente se moviliza, no hay que renunciar a ello. Yo creo que el problema de estos años de Izquierda Unida, que estoy segura que en sus inicios fue una buena cosa, con un montón de gente, con muy buenas intenciones, lo que faltó fue un análisis objetivo y real, que es un poco lo que está pasando ahora también en el partido, de qué es un frente amplio, unas alianzas populares, que es una convergencia institucional y una suma de siglas. Entonces, cuando confundimos presentarnos a las elecciones con fulanito, mecanito y pirulito, y resulta que llamamos a eso Frente Amplio, primero que estamos denostando la palabra Frente Amplio, con todas las connotaciones que han tenido históricas. Segundo, que nos estamos engañando a nosotros mismos, que era un poco lo que hablábamos durante estos 20 años, ya no solo de Izquierda Unida, sino cuando luego vino Unidas Podemos. Unidas Podemos en Asturias no ha existido nunca. Yo creo que lo dijo el Comité Central, estamos todo el día llorando por el nonato que parecemos contra el aborto, porque estamos todo el día llorando por Unidas Podemos y no ha nacido. Es que yo en mi territorio brilló por tu ausencia. Entonces, falta de análisis riguroso de lo que realmente ocurre en cada sitio, falta de respeto a las realidades existentes, porque no es lo mismo la realidad del País Valenciano que la de Asturias, que la de Cataluña. Pues nos guste más o menos, el estado de las autonomías existe y las realidades son muy diferentes. Entonces, con función no renunciaría de ninguna de las maneras. Nosotros empezamos con mucha ilusión
aquel proceso de unidad popular, de debates. Empezamos a hacer en Asturias debates programáticos con asociaciones de vecinos, movimientos sociales, con el sindicato, con otros compañeros de otros partidos comunistas, para hacer aquel inicio que fue que nos quitaron el nombre, como era Unidad Popular. ¿Vale? Hicimos unos debates guapísimos y era el camino. ¿Qué pasa? Que luego, claro, el tsunami de Podemos fue arrasador, y entonces todo aquello que iba a ser una cosa de debate y de realmente de incorporar a todo lo que se mueve, no fue así. Entonces, para mí lo que hay es una confusión entre una convergencia meramente institucional, que puedes entrar o no. Yo es que no sé si ahora mismo nos podemos dar el lujo de decir que no va a entrar en un gobierno, no lo sé. Porque también la historia te juzga si entras o si no entras. Es que también es una responsabilidad muy grande, ¿no? No tengo la receta y no me veo en condiciones de decirlo, pero sí sé que nada de lo que hemos hecho desde los últimos 10 años hacia ahora ha sido un frente amplio, ni unidad popular, ni nada que se le parezca. Por tanto, lo único que creo que debemos analizar un poco con rigor, escuchar a los territorios, qué ha pasado con las mareas en Galicia. Yo recuerdo aquel debate, los camaradas gallegos diciendo que el problema había sido que realmente aquello era una suma de cabezas, y la dirección diciendo todo lo contrario en un comunicado. Es decir, analizamos y decimos lo que queremos que la gente quiera. Analizamos en base a deseos. Y eso no es ni marxista, ni dialéctico, ni de nada. O sea, es que es absolutamente... Entonces, mientras no tengamos una dirección de este partido que analice objetivamente las condiciones de cómo nos presentamos, qué ha pasado, un poco lo que decía Javi, qué es esto, estoy aquí, vale, estoy en la matriosca, pues no pasa nada, estoy ahí. Eso no es el Frente Amplio. Ni la palabra comunista ha salido en prensa más veces en los últimos 5 años que nunca, porque han llamado comunista a todo el mundo. Es que ahora cualquiera que se ponga una bandera republicana es bolivariano, comunista y todo lo que se pueda añadir. Por tanto, la palabra comunista puede salir muchas veces, pero si no está dotada del significado real que tiene que tener, llamaban a Podemos comunistas. Cuando por otro lado nos decían que nos dejáramos de batir nuestras copas estrellas rojas, no me acuerdo cuál fue la frase. Por tanto, análisis, análisis y análisis. Y bueno, y si nos equivocamos, autocrítica, porque la autocrítica es comunista y no pasa nada. Y en la historia, si no hubiera caído la Unión Soviética, claro. O sea, ¿nos hemos equivocado los comunistas? Mucho, sí. ¿Hemos hecho malas? Muchas, sí, como todo el mundo, pero estamos vivos y tenemos las posibilidades, tenemos un mundo abierto de posibilidades, pero lo que no podemos hacer es engañarnos al camino. Yo creo que es... Si me permitís, lo primero, estoy de acuerdo en la falta de análisis, pero me atrevo a alguna cosa más allá. En primer lugar, los motivos que fundamentaron que Izquierda Unida naciera siguen vigentes. Porque aquí parece que debemos reivindicar día tras día que estamos en contra de la OTAN, algo que parece que debía estar superado. Pues no, así que por lo menos sigamos con la idea de reivindicar que estamos en contra de la OTAN, ya sea estando en Izquierda Unida o no. Porque uno de los grandes problemas que tenemos y por los que entiendo que has planteado también la pregunta es porque Izquierda Unida no está reivindicando ni siquiera aquello para lo que nació, que es estar en contra de la OTAN. Necesitamos cuestiones claras y nítidas de izquierdas. ¿Izquierda Unida funciona? Pues díselo a Zamora, por supuesto que funciona en Zamora. Claro que sí. Como plataforma electoral funciona en muchos sitios. Hombre, tanto es así, lo decía Agustina. En Asturias, Izquierda Unida como plataforma electoral funciona. De hecho, nunca llegó a existir el Unidas Podemos, y es cierto. Por supuesto que sigue existiendo Izquierda Unida y nos sigue sirviendo, pero igual que estaríamos, o yo promovería que estuviéramos en todas las asociaciones de vecinos, sin ninguna duda. Pues Izquierda Unida como nuestra plataforma electoral, es que la hemos montado nosotros en la mayoría, no lo neguemos, camaradas, pero es que no solo eso, como vayamos más allá, igual hemos montado hasta Compromís. Es que, visto así, podemos ir en cada uno de estos que han sido un poco más
populares en determinados momentos y ver que están formados por comunistas que en determinado momento deciden darle una perspectiva electoral u otra. Pero la realidad es que Izquierda Unida todavía nos sirve si se atreve a mantener lo que ha sido su ideario político, si se atreve a decir las cosas claras y si se atreve a seguir avanzando así. Ahora bien, el día que eso no pase, que tal vez deberíamos cuestionar, este día, yo diría que todavía quedan muchos sitios donde se está trabajando con el suficiente ideario político de Izquierda Unida como para seguir defendiéndola. Pero desde luego las personas que están ocupando grandes cargos mediáticos o de responsabilidad no lo están defendiendo con lo que ha sido la idiosincrasia propia de Izquierda Unida. Y ahí es donde tenemos el verdadero problema. Así que no renunciemos a los principios que motivaron a Izquierda Unida, no renunciemos a su razón de ser, que es la de todos y todas nosotras. Que, jolín, lo he dicho, lo hemos montado nosotros. ¿Cómo no vamos a defender aquel proyecto que montamos con toda esa ilusión? Por supuesto que sí. Y que además sigue necesitando que sigamos defendiendo esos postulados. Ojalá hubiéramos salido ya de la OTAN para decirte, mira, igual podemos superar esa parte, porque desde luego su postulado principal ya está superado. Pero no hemos salido de la OTAN, no hemos salido de la Unión Europea y seguimos defendiendo que cualquier día incluso nos posicionamos, que ahí será donde tengamos que valorarlo. Si en las próximas europeas Izquierda Unida, ¿qué va a hacer? ¿Ir con los verdes? Porque a mí me interesa saberlo. O igual debemos tener otro tipo de posicionamiento. En Alemania ya se están planteando otro tipo de posicionamiento. Igual debemos estar haciendo este tipo de valoraciones. Pero desde luego ya hay algunas partes dentro de Sumar, por no decir los máximos liderazgos de este movimiento, que se están postulando dentro de los verdes. Y ahí tenemos un problema, porque sabemos las postulaciones en general que tienen los verdes europeos. Con este tipo de cosas es cuando tendremos que hacerles valoraciones, pero propiamente el ideario político de Izquierda Unida, pues claro, sí también es nuestro. Probablemente eliminando algunas derivas individualistas, liberales, o que se afanan por esconder algunas cosas que son parte de nuestro ADN. Pero más allá, yo diría sí, y por favor, impliquémonos también todos los comunistas y todas las comunistas en los procesos internos de Izquierda Unida, Esquerra Unida. Hagámoslo. Porque desde luego no estarán saliendo de las cosas de la manera que queremos, pero manteniéndonos al margen no vamos a cambiarlo. Participemos ahí, defendamos lo que es nuestro proyecto político y que al menos a alguien no le dé vergüenza decir lo que somos. Y ahí estaremos nosotros. A ver, yo creo que desde que se funde Izquierda Unida, yo creo que hemos podido identificar una serie de errores que se cometieron independientemente de que se pueda considerar que fue una apuesta acertada o errónea. Y yo destacaría uno sobre todo, que es el aspecto organizativo. El problema que tuvo Izquierda Unida y que afectó al PC es que con el tiempo, aunque nace como un movimiento político y social, con el tiempo evoluciona muy rápido como partido. Y aunque en los papeles pone movimiento político y social, la realidad es que ha funcionado como un partido. Entonces, para un militante, para una afiliada de Izquierda Unida, la militancia es sencilla. Es afiliada de Izquierda Unida, va a sus asambleas de Izquierda Unida, en Asturias, en Madrid, en Valencia, donde sea, participa y además, durante muchos años ha sido plataforma electoral. Para un militante del partido era un poco más complejo, porque tenías la militancia en el partido y luego la militancia en Izquierda Unida. Y eso ya era la madre del cordero, porque hemos visto a lo largo de muchos años que militantes que tenían el carnet del partido eran minoría en el partido, pero sin embargo tenían una posición más mayoritaria en Izquierda Unida o en Izquierda Unida y utilizaban la organización de Izquierda Unida en contra del País Valenciano. Pero es que ha pasado en muchos sitios, en muchas asambleas locales, en muchos territorios. Entonces, hubo un problema organizativo de raíz, que no era un espacio donde, bueno, confluían organizaciones políticas y demás, y había un espacio de coordinación, más que espacio de dirección, espacio de coordinación de esas organizaciones políticas. Ese problema aún no está resuelto, ¿vale? Lo que también tengo claro es que hay un montón de gente que no tiene el carnet del partido hoy,
en el País Valenciano y en toda España, no tiene el carnet del partido, que trabaja en sus asambleas de Izquierda Unida o de Esquerra Unida y que son compañeros y compañeras y son nuestra gente. Y es gente con la que tenemos que trabajar de manera organizada. No sé qué va a pasar en el futuro, pero que son de los nuestros lo tengo clarísimo. Y que donde vayamos tenemos que ir de la mano. Entonces se cruzan un montón de cosas, de cuestiones de tipo político, de tipo organizativo, que tenemos que analizar. Y en cuanto a presentarnos o no a las elecciones, yo en las últimas elecciones aquí en Paterna pensaba, pues tuvimos en total 800, en las elecciones de 2011 tuvimos 2.300 votos nosotros, ¿vale? De Izquierda Unida. En las elecciones de 2015, que surge Podemos, prácticamente no perdemos votos. 2.200 votos, 2.250, nos mantenemos. Se había hecho un buen trabajo y se mantuvo, pero se perdió un concejal. Y Podemos entra con 3.000 votos o 3.500. En las siguientes elecciones, Izquierda Unida pierde la representación y obtiene 1.300 votos. Y Podemos creo que obtiene un concejal y se queda con unos 2.000 votos. Pero es que ya en las últimas, en las del año pasado, íbamos juntos. Y juntos sacamos 800 votos. Es decir, pasamos de un momento en el que teníamos por separado casi 5.000 votos a tener en las últimas, juntos, 800 votos. Que hacíamos la broma de si nos hubiéramos presentado como UPC, a lo mejor hasta sacamos más. Menos habría sido imposible. Es decir, que la cuestión de los votos es muy fluctuante. Entonces yo creo que tenemos que hacer unos análisis muy acertados porque se cruza todo. La cuestión electoral, en un pueblo es distinto que en el pueblo de al lado, en una ciudad es distinto que un pueblo de 500 habitantes, o de 1.000, o de 20.000. La cuestión organizativa, es muy complejo. Por eso, ante esa complejidad, también es bueno hablar de estas cosas, de la reconstrucción del partido. Sí, todo eso es un lío, pero hay una cosa que es menos liosa, ¿vale? Que es, vamos a hacer partido, vamos a hacer organización, y como no sabemos cómo evolucionará todo, estaremos sin duda en mejor posición para afrontar cualquier escenario si tenemos una organización mejor organizada, con más militantes, con más recursos, con sedes, etcétera, etcétera. Por tanto, para dar respuesta a todo eso, sigue siendo la herramienta es la reconstrucción del partido. Es lo único que nos puede situar en una buena posición para afrontar esa situación tan compleja, ¿eh?